Okay, caller 1 wins courtside seats to tonight's game. What? I won floor seats? You did. I've been calling for 13 months. Wait, Chris? Yes, I finally did it. What are you gonna wear? Men's Warehouse. They've got today's looks for any occasion, and I need to look like a celebrity. Don't want to stick out. Exactly. They've got Chill Flex by Kenneth Cole, Joseph Abood, and a tailor at every store for the perfect fit. Congrats. You can stop calling now. Not a chance. Get any look for every occasion at Men's Warehouse. Love the way you look. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. En una época donde la corrupción reinaba entre los líderes religiosos y el pueblo vivía en la expectativa de un Salvador, surgió una voz poderosa en el desierto. No era un rey, ni un sacerdote del templo, ni un general con ejércitos. Era un hombre vestido con piel de camello, alimentado por langostas y miel silvestre, y con un mensaje que resonaba como un trueno en los corazones de quienes lo escuchaban: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista no fue un profeta cualquiera. Desde su nacimiento, su vida estuvo marcada por lo sobrenatural. Un ángel anunció su llegada a su anciano padre Zacarías, declarando que sería grande delante de Dios y que prepararía el camino del Señor. Mientras muchos se acomodaban a los lujos y las tradiciones, él escogió la austeridad del desierto, donde fue moldeado por Dios para convertirse en la voz que clamaría en el desierto, anunciando la llegada del Mesías prometido. Multitudes acudían a él, impactadas por su mensaje, buscando el bautismo como señal de arrepentimiento. Pero su mensaje no era solo para el pueblo común. Sin temor alguno, confrontó a los líderes religiosos y políticos, llamando a los fariseos generación de víboras y denunciando el pecado del poderoso Herodes. Este último desafío le costaría su vida. Pero su misión no estaba completa sin el momento más trascendental de su vida, el día en que, al ver a Jesús acercarse, declaró con autoridad: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En ese instante, la historia cambió para siempre. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Por qué su muerte no fue en vano? ¿Cómo su legado sigue impactando al mundo hasta el día de hoy? Prepárate para descubrir la historia completa de Juan el Bautista, el profeta que desafió a los poderosos, estremeció a una nación y preparó el camino para el Hijo de Dios. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu manera de ver la Biblia para siempre. Juan el Bautista es uno de los personajes más emblemáticos del Nuevo Testamento, un hombre cuya misión era preparar el camino para el Mesías, Jesús. Su vida y su mensaje fueron revolucionarios para su tiempo, ya que no solo llamó al arrepentimiento, sino que introdujo el concepto de bautismo para la remisión de los pecados. En este video, exploraremos la historia de Juan el Bautista, un profeta lleno de valentía y fe, cuya influencia es crucial para comprender la venida de Jesús y el establecimiento de su reino. Su historia es tan profunda como asombrosa, llena de sacrificios, fe y obediencia a la voluntad divina. Prepárate para adentrarte en la vida de un hombre que preparó el camino para el Salvador de la humanidad. La historia de Juan el Bautista es una de las más extraordinarias dentro de las Escrituras, pues su vida estuvo marcada por un propósito divino desde antes de su concepción. Su llegada al mundo no fue un evento común, sino un milagro que mostró el cumplimiento del plan de Dios para preparar la llegada del Mesías.
Para comprender la importancia de su origen, es necesario analizar su nacimiento sobrenatural, su relación con las profecías del Antiguo Testamento y su propósito divino establecido desde antes de su nacimiento. Juan el Bautista no nació en una familia cualquiera, sino en un hogar piadoso de sacerdotes. Su padre, Zacarías, era un sacerdote del linaje de Aarón, lo que significa que pertenecía a la casta sacerdotal, aquellos encargados del servicio en el templo de Dios. Su madre, Elizabeth, también descendía de la misma tribu de Leví, lo que indica que Juan provenía de una familia consagrada a la obra de Dios. Sin embargo, había una dificultad en su hogar. Elizabeth era estéril y ambos eran ya ancianos, lo que significaba que naturalmente no podían concebir un hijo. Esta condición los colocaba en una situación difícil dentro de la sociedad judía, ya que en aquel tiempo la esterilidad era vista como una desventaja y, en algunos casos, como un castigo divino. No obstante, Dios tenía un plan mayor que se manifestaría de una forma milagrosa, dejando claro que el nacimiento de Juan era parte de su propósito eterno. Mientras Zacarías realizaba su servicio en el templo, algo inesperado sucedió. De acuerdo con la costumbre, los sacerdotes eran escogidos por sorteo para ofrecer incienso en el santuario, un honor que solo ocurría una vez en la vida de cada sacerdote. En esa ocasión, Zacarías fue seleccionado y, mientras se encontraba dentro del templo realizando esta tarea sagrada, el ángel Gabriel se le apareció con un mensaje divino. Zacarías quedó atónito y lleno de temor ante la presencia del ángel, pero Gabriel le anunció que Dios había escuchado sus oraciones y que su esposa Elizabeth concebiría un hijo. Este niño no sería común, pues tendría una misión especial y debería ser llamado Juan. El ángel reveló que este niño sería grande delante de Dios, que no bebería vino ni licor y que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Estas palabras indicaban que Juan estaba siendo apartado para un propósito santo, similar a los nazareos del Antiguo Testamento, quienes eran consagrados de manera especial para el servicio de Dios. La incredulidad de Zacarías ante la promesa divina tuvo una consecuencia inmediata. Dado que dudó de la palabra del ángel debido a su avanzada edad y la de su esposa, quedó mudo hasta el día en que se cumpliera la profecía. Este detalle resalta la importancia de la fe en la palabra de Dios, pues aunque el cumplimiento parecía humanamente imposible, para Dios no hay nada imposible. Mientras tanto, Elizabeth concibió, y durante 5 meses se mantuvo en retiro, reflexionando sobre el milagro que había sucedido en su vida. Para ella, este hijo no solo era una bendición personal, sino una manifestación del favor de Dios sobre su vida y su hogar. El nacimiento de Juan el Bautista no solo fue un evento extraordinario en la historia de su familia, sino que también fue el cumplimiento de una profecía dada siglos antes por el profeta Isaías. Isaías había hablado de una voz que clamaría en el desierto, preparando el camino para el Señor. Estas palabras se encuentran en el libro de Isaías, donde dice que un mensajero sería enviado antes de la llegada del Mesías para allanar los caminos y anunciar su venida. Este pasaje fue reconocido más tarde en el Nuevo Testamento como una referencia directa a Juan el Bautista y su misión de llamar al pueblo al arrepentimiento en preparación para la llegada de Jesús. El nacimiento de Juan, por lo tanto, no fue un evento aislado ni una casualidad. Desde el principio, su vida fue tejida dentro del plan redentor de Dios. Mientras que su familia representaba la tradición sacerdotal del pueblo de Israel, su propósito trascendía el sacerdocio convencional. En lugar de servir en el templo como lo hacía su padre, Juan sería llamado a servir a Dios de una manera diferente,
predicando en el desierto y preparando a la nación para el encuentro con su Redentor. Cuando finalmente llegó el momento de su nacimiento, Zacarías recuperó el habla y lleno del Espíritu Santo profetizó sobre su hijo. En ese momento declaró que Juan sería llamado profeta del Altísimo, que iría delante del Señor para preparar su camino y que enseñaría al pueblo sobre la salvación mediante el perdón de los pecados. Esta declaración reafirmaba que la misión de Juan era completamente espiritual y que su vida estaba dedicada a anunciar la llegada de la luz para aquellos que vivían en tinieblas. Desde su infancia, Juan estuvo marcado por un llamado especial. En lugar de crecer en una vida cómoda dentro de la ciudad, la Biblia nos dice que creció en el desierto, donde fue fortalecido en espíritu hasta el momento en que debía manifestarse a Israel. Este detalle es crucial porque nos muestra que Dios lo preparó en un ambiente apartado, lejos de la influencia de la sociedad religiosa de su tiempo. Esto no solo moldeó su carácter, sino que también lo llevó a desarrollar una relación íntima con Dios y a recibir la revelación de su misión sin interferencias humanas. El origen de Juan el Bautista está lleno de elementos que revelan su importancia dentro del plan divino. Desde su nacimiento milagroso hasta la profecía que anunciaba su llegada, su vida fue diseñada para cumplir un propósito específico: ser el precursor del Mesías. Juan no solo nació en una familia consagrada a Dios, sino que su destino fue trazado por el mismo Creador, quien lo apartó para preparar el camino para la manifestación de Jesús en el mundo. Su historia nos enseña que Dios tiene un plan soberano para cada persona y que, cuando Él decide utilizar a alguien para su gloria, ninguna circunstancia puede impedir el cumplimiento de su voluntad. La vida de Juan el Bautista fue completamente distinta a la de los hombres de su tiempo. Mientras muchos jóvenes judíos crecían en comunidades dentro de ciudades o aldeas, aprendiendo un oficio o preparándose para el sacerdocio en el templo, Juan vivió en el aislamiento del desierto. Este detalle no es menor ni circunstancial, sino una preparación intencionada para la misión que Dios le había encomendado. Desde su infancia hasta su aparición pública, Juan fue moldeado en un ambiente de soledad, lejos de las distracciones del mundo, lo que le permitió enfocarse en su llamado divino. La Biblia nos dice que Juan creció en el desierto hasta el momento de su manifestación a Israel. We all want to know, what makes people tick? How will they make decisions? Handle feedback, And work as a team. The Predictive Index Behavioral Assessment reveals how employees actually think, work, and thrive. Like how Marcus fits in a role with structure, and Margot's strength is collaborating with others, because when we understand each other, work just works. Take the behavioral assessment today at try.predictiveindex.com. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. En Lucas capítulo 1, versículo 80, se nos dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este pasaje nos da pistas sobre la crianza y desarrollo de Juan. No se nos menciona que creciera en casa de sus padres, como era común en la sociedad judía, sino que se estableció en lugares apartados. La ausencia de detalles sobre su vida en familia sugiere que fue guiado a una vida de separación desde una edad temprana. Esto indica que Dios tenía un propósito especial con él y que su preparación debía darse en un entorno donde pudiera desarrollar una espiritualidad inquebrantable y una dependencia total de Dios. El desierto,
en la tradición bíblica, no solo representa un lugar físico, sino también un espacio de prueba, formación y revelación divina. Fue en el desierto donde Moisés recibió la ley de Dios, donde el pueblo de Israel fue purificado durante 40 años y donde los profetas frecuentemente buscaban la presencia del Señor. Para Juan, el desierto no era un lugar de castigo, sino de entrenamiento espiritual. Allí no tenía comodidades ni distracciones, lo que lo llevó a desarrollar una relación profunda con Dios y una resistencia a las tentaciones del mundo. Esta vida de aislamiento lo preparó para hablar con autoridad y sin temor cuando llegara el momento de anunciar el arrepentimiento y la venida del Mesías. Otro aspecto importante de su vida en el desierto fue su estilo de vida ascético. La Biblia nos dice que Juan vestía ropa hecha de pelo de camello y se alimentaba de langostas y miel silvestre. En Mateo capítulo 3, versículo 4, se nos describe, y Juan estaba vestido de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Esta descripción no es un simple dato curioso, sino que revela la naturaleza de su vida y misión. El uso de ropa de pelo de camello era una vestimenta asociada a los profetas del Antiguo Testamento, particularmente a Elías. En 2 Reyes capítulo 1, versículo 8, se describe a Elías de una manera similar. Era un hombre velludo, y tenía un cinto de cuero ceñido a sus lomos. La similitud en su vestimenta no era accidental, ya que Juan el Bautista fue identificado como el nuevo Elías, el profeta que había sido anunciado como el precursor del Mesías. Jesús mismo afirmó en Mateo capítulo 11, versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Su vestimenta, por lo tanto, era un símbolo de su papel profético y de su mensaje de llamado al arrepentimiento. En cuanto a su alimentación, el hecho de que comiera langostas y miel silvestre también era una señal de su vida de autosuficiencia y desapego del mundo. Las langostas eran parte de la dieta permitida en la ley de Moisés, lo que significa que Juan seguía las regulaciones alimenticias de la Torá. Sin embargo, el hecho de depender de la naturaleza para su sustento indicaba que no buscaba la comodidad ni las riquezas materiales. La miel silvestre, por otro lado, era un recurso natural que se encontraba en el desierto y que reflejaba la provisión de Dios para aquellos que confían en Él. Su alimentación sencilla y natural era un testimonio viviente de su llamado a una vida de renuncia y entrega total a Dios. La vida de Juan en el desierto también estuvo marcada por una profunda comunión con Dios. Aunque no se nos dan detalles específicos de sus experiencias espirituales durante este tiempo, podemos deducir que su estancia en la soledad fue un periodo de preparación intensa. Los profetas del Antiguo Testamento solían retirarse a lugares apartados para recibir revelaciones divinas, y es muy probable que Juan haya experimentado algo similar. Su conexión con Dios debió haberse fortalecido en esos años de aislamiento, lo que le permitió recibir con claridad el mensaje que debía predicar y la convicción inquebrantable para proclamarlo con valentía. Además de ser un tiempo de preparación personal, su vida en el desierto también tenía un simbolismo profético. En la tradición bíblica, el desierto representa un lugar de transición y transformación. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Moisés vivió en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel, y Jesús mismo fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio público. En este sentido, Juan el Bautista vivió en el desierto porque su ministerio también era un puente entre dos eras, la era del Antiguo Testamento y la era del Nuevo Pacto con la llegada de Jesús.
Su vida en el desierto reflejaba la necesidad de que el pueblo de Israel también pasara por un proceso de transformación espiritual antes de recibir al Mesías. Cuando finalmente Juan salió del desierto para comenzar su predicación, lo hizo con una autoridad que no venía de la educación rabínica ni de la influencia política, sino directamente de Dios. Su mensaje no estaba contaminado por la cultura religiosa de su tiempo, lo que le permitió hablar con una claridad y firmeza que impactó a las multitudes. Su tiempo de preparación en el desierto le dio la fuerza y la convicción necesarias para enfrentar los desafíos que vendrían con su ministerio. Juan el Bautista no fue un hombre común, y su vida en el desierto fue una prueba de ello. Desde su infancia, Dios lo guió a un estilo de vida que lo separó del mundo y lo sumergió en una comunión profunda con Él. Su vestimenta, su alimentación y su modo de vida eran una declaración de su misión, llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y prepararlos para el encuentro con su Salvador. Desde el comienzo de su ministerio, Juan el Bautista no solo se destacó por su apariencia y estilo de vida austero, sino por su mensaje poderoso y directo. Su predicación resonó en los corazones de miles de personas que acudían a él en busca de orientación espiritual y transformación. Sin embargo, su mensaje no era uno de consuelo superficial ni de promesas vacías, sino un llamado urgente y desafiante al arrepentimiento. A diferencia de los líderes religiosos de la época, que muchas veces se enfocaban en rituales externos, Juan enfatizaba la necesidad de un cambio interno, una verdadera transformación del corazón. Este mensaje no solo preparó el camino para la llegada de Jesús, sino que sentó las bases para la enseñanza del Evangelio y el llamado a la conversión que Jesús mismo predicaría. El punto central del mensaje de Juan era el llamado al arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan proclamaba: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Estas palabras fueron clave en su predicación y revelaban la urgencia del momento. La llegada del Mesías estaba cerca, y la única manera de estar preparados para su venida era a través del arrepentimiento genuino. En la mentalidad judía, el arrepentimiento no era simplemente sentir remordimiento por los pecados, sino un cambio total de dirección, un volver a Dios con todo el corazón y una disposición a vivir conforme a su voluntad. El mensaje de arrepentimiento de Juan desafiaba directamente las estructuras religiosas y sociales de su tiempo. En una sociedad donde los fariseos y saduceos ponían gran énfasis en la observancia externa de la ley, Juan llamaba a una transformación interior. No bastaba con cumplir reglas y tradiciones, era necesario un cambio de corazón. Su mensaje era incómodo para muchos, especialmente para aquellos que confiaban en su linaje o en su posición dentro del judaísmo. En Mateo capítulo 3, versículos del 7 al 9, cuando vio que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, Juan los confrontó diciendo: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Estas palabras eran una advertencia severa. Juan les decía que su descendencia física de Abraham no los hacía automáticamente justos delante de Dios. Era necesario producir frutos de arrepentimiento, es decir, evidencias tangibles de un cambio genuino en sus vidas. Este mensaje desafiaba el orgullo espiritual de muchos y enfatizaba que lo que realmente importaba no era la herencia religiosa, sino la relación personal con Dios y la disposición a obedecer su voluntad.
La urgencia del mensaje de Juan se reflejaba en la forma en que hablaba sobre el juicio venidero. En Mateo capítulo 3, versículo 10, Juan declaró: «Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego». Con esta metáfora, Juan enfatizaba que el tiempo de la gracia de Dios no duraría para siempre. Aquellos que no se arrepintieran y no dieran frutos de justicia serían rechazados y enfrentados con la ira de Dios. No se trataba de un simple mensaje motivacional, sino de una advertencia seria sobre la inminencia del juicio divino. La imagen del hacha en la raíz del árbol indicaba que la oportunidad de arrepentirse estaba llegando a su fin y que el tiempo de rendir cuentas era inminente. Uno de los aspectos más innovadores de la predicación de Juan fue el bautismo como símbolo de purificación y arrepentimiento. En la cultura judía, el bautismo no era algo desconocido. Existían rituales de ablución que los judíos practicaban para purificarse, especialmente aquellos que se convertían del paganismo al judaísmo. Sin embargo, lo que hizo el bautismo de Juan diferente y radical fue que lo aplicaba también a los judíos, es decir, a personas que ya eran parte del pueblo de Dios. Esto era una declaración audaz, porque implicaba que incluso los descendientes de Abraham necesitaban arrepentirse y ser purificados para estar preparados para el reino de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 6, se nos dice que las personas que acudían a Juan eran bautizadas por él en el Jordán, confesando sus pecados. El bautismo no era un acto vacío, sino un reconocimiento público del pecado y una señal de compromiso con un nuevo estilo de vida. Simbolizaba la limpieza espiritual y la preparación para recibir al Mesías. Era un testimonio visible de que la persona estaba dispuesta a dejar atrás su antigua vida y caminar en obediencia a Dios. Este énfasis en el bautismo como un acto de arrepentimiento y transformación personal contrastaba con la mentalidad de muchos líderes religiosos, quienes confiaban más en sus ritos externos que en un cambio genuino del corazón. Juan enfatizaba que el verdadero arrepentimiento no era solo cuestión de palabras, sino que debía manifestarse en acciones concretas. No bastaba con sumergirse en el agua, era necesario vivir una vida que reflejara la justicia y la santidad de Dios. El impacto del mensaje de Juan fue enorme. Miles de personas de todas las regiones de Judea, Jerusalén y alrededores acudían a escucharlo. Whether it's a movie night or just midday, Skinny Pop is a salty snack that keeps on giving. Made with just 3 simple ingredients for an irresistibly delicious taste and a large serving size that lasts. Deliciously popped, perfectly salted. Skinny Pop, popular for a reason. Shop Skinny Pop now. Your favorite local grocery stores like Kroger, Ralph's, Fred Meyer, and more are now delivering on Uber Eats. Get 40% off your order of fresh, quality ingredients. Whether you just got home to an empty fridge or suddenly got a craving to whip up something new, you can get everything you need delivered in as little as 25 minutes. Get 40% off your order with code Kroger2026. Plus, members get $0 delivery fees. Order now on Uber Eats. Orders of $30 or more save up to $25 and $4.30.26. See app for details. No solo gente común, sino también soldados, cobradores de impuestos e incluso líderes religiosos. Su mensaje no hacía distinciones de clase social ni de posición religiosa. Todos eran llamados al mismo nivel de rendición y transformación. Las multitudes, conmovidas por sus palabras, preguntaban qué debían hacer para mostrar su arrepentimiento. En Lucas capítulo 3, versículos del 10 al 14, Juan les dio instrucciones específicas: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro,
¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros, qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Estas respuestas muestran que el arrepentimiento verdadero no era solo una emoción momentánea, sino que debía traducirse en un estilo de vida justo y en la práctica de la misericordia y la honestidad. Para Juan, el arrepentimiento implicaba un cambio real en la manera de vivir, un abandono de la corrupción, la injusticia y el egoísmo. El mensaje de Juan el Bautista fue, sin duda, un mensaje revolucionario en su tiempo. No solo preparó a las personas espiritualmente para la llegada de Jesús, sino que también puso en evidencia la hipocresía de los líderes religiosos que vivían una fe superficial y sin frutos. Su llamado al arrepentimiento fue la antesala perfecta para la predicación del Evangelio, que Jesús mismo desarrollaría con mayor profundidad. El impacto de la predicación de Juan el Bautista fue tan poderoso que miles de personas de todas las regiones acudieron a él en busca de dirección espiritual. Su mensaje, que resonaba con urgencia y autoridad, atrajo a una multitud diversa, desde campesinos y comerciantes hasta soldados y cobradores de impuestos. No solo aquellos considerados pecadores acudían a él, sino también aquellos que se creían justos, incluyendo fariseos y saduceos. La influencia de Juan se extendió rápidamente por toda Judea, Jerusalén y las regiones circundantes, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes de su tiempo antes de la aparición pública de Jesús. El Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 5, describe cómo grandes multitudes acudían a Juan desde diferentes lugares, entonces salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán. Este detalle es significativo porque nos muestra la magnitud del movimiento que Juan había iniciado. Su ministerio no se limitó a un grupo pequeño de seguidores, su llamado al arrepentimiento se extendió a toda la nación. La gente recorría grandes distancias para escucharlo predicar y recibir el bautismo como símbolo de su compromiso con Dios. Uno de los aspectos más notables de la afluencia de personas a Juan era que estos no solo venían a escuchar un mensaje inspirador, sino que estaban dispuestos a ser transformados. No se trataba de un simple acto religioso o de una moda pasajera. Las personas llegaban a Juan con el corazón convicto, dispuestas a confesar sus pecados y a cambiar su manera de vivir. En Mateo capítulo 3, versículo 6, se nos dice que eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este detalle es crucial porque evidencia que la predicación de Juan no solo impactaba a nivel intelectual, sino que provocaba una reacción genuina en el corazón de la gente. La confesión de pecados era una práctica que tenía sus raíces en la tradición judía, pero lo que hacía diferente la predicación de Juan era el énfasis en la necesidad de un arrepentimiento verdadero. No bastaba con reconocer los errores del pasado, era necesario demostrar con hechos que el arrepentimiento era genuino. Para los judíos de aquel tiempo, esto representaba un cambio radical, ya que muchos creían que su estatus como descendientes de Abraham los hacía automáticamente justos ante Dios. Sin embargo, Juan desafió esta mentalidad al enfatizar que la verdadera justicia no provenía de la genealogía, sino de una vida transformada. El impacto en la sociedad fue tan grande que incluso los grupos más marginados acudieron a Juan buscando guía. En Lucas capítulo 3, versículos del 10 al 14, vemos cómo diferentes personas le preguntaban qué debían hacer para demostrar su arrepentimiento.
A los que tenían abundancia, les ordenaba compartir con los más necesitados, a los publicanos, que no cobraran más de lo debido, y a los soldados, que no usaran su poder para extorsionar ni para actuar con injusticia. Cada respuesta de Juan era una instrucción concreta que demostraba que el arrepentimiento no era solo un acto emocional, sino una transformación práctica del comportamiento. Este mensaje tocó especialmente a los cobradores de impuestos, quienes eran odiados por el pueblo por su deshonestidad, y a los soldados, que a menudo abusaban de su autoridad. La capacidad de Juan para hablar con franqueza y confrontar la corrupción en todos los niveles de la sociedad hizo que su mensaje fuera aún más influyente. Sin embargo, no todos los que acudían a Juan lo hacían con intenciones sinceras. Entre la multitud también se encontraban fariseos y saduceos, líderes religiosos que ostentaban poder y autoridad en el judaísmo. Estos grupos, aunque rivales entre sí en muchos aspectos, compartían una actitud de autosuficiencia y orgullo espiritual. Los fariseos eran conocidos por su estricta observancia de la ley y su énfasis en las tradiciones, mientras que los saduceos pertenecían a la élite sacerdotal y se alineaban con la aristocracia. Ambos grupos, en su mayoría, confiaban en su propia justicia y no sentían una necesidad genuina de arrepentirse. Juan no se dejó engañar por su apariencia de religiosidad y los confrontó con palabras duras. En Mateo capítulo 3, versículo 7, les dijo: «Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?». Esta declaración es impactante porque compara a estos líderes religiosos con serpientes, símbolo del engaño y la hipocresía. Juan no los halagó ni les dio un trato especial por su posición, al contrario, les advirtió que su falsa religiosidad no los salvaría del juicio de Dios. En Mateo capítulo 3, versículo 8, Juan continuó diciendo: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Con esta declaración, dejó claro que no bastaba con aparentar piedad o cumplir con rituales externos, era necesario un cambio real de corazón y de vida. Esta confrontación directa con los líderes religiosos de su tiempo muestra la valentía de Juan y su compromiso con la verdad, sin importar las consecuencias. El bautismo que Juan administraba era un símbolo de purificación y preparación para la venida del Mesías. Sin embargo, no todos los que se acercaban entendían su verdadero significado. Algunos, especialmente los fariseos, lo veían como un simple ritual que los haría dignos sin necesidad de un cambio real en sus vidas. Por eso, Juan les advirtió que su confianza en ser descendientes de Abraham no los salvaría, diciéndoles en Mateo capítulo 3, versículo 9, «Y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Con estas palabras, Juan destruyó la falsa seguridad de aquellos que confiaban en su linaje en lugar de en su relación con Dios. Estaba diciendo que la justicia delante de Dios no dependía de la sangre, sino del corazón. Dios no estaba interesado en títulos religiosos ni en herencias genealógicas, sino en vidas verdaderamente transformadas. El mensaje de Juan no solo impactó a las multitudes en su tiempo, sino que también sentó las bases para la predicación de Jesús. Su llamado a la humildad, a la confesión y al arrepentimiento fue el primer paso para que las personas estuvieran listas para recibir el Evangelio. Aquellos que escucharon su mensaje y respondieron con un corazón sincero fueron los que más tarde serían seguidores de Jesús, reconociéndolo como el Mesías prometido. El ministerio de Juan no consistió en atraer multitudes por la emoción del momento, sino en sembrar una semilla de transformación real.
Su mensaje no era fácil de aceptar, pues confrontaba el pecado de cada persona, pero aquellos que tenían un corazón sincero y dispuesto encontraron en él la oportunidad de comenzar una nueva vida. Uno de los aspectos más impactantes de la vida de Juan el Bautista fue su profunda conexión con Jesús. Refreshing Wild Cherry Cola meets smooth cream. The treat you deserve. Pepsi Wild Cherry and Cream. Treat yourself. Adobe Acrobat Studio, your team's home base. Collaborate within a shared PDF space. You've got your docs, your plans, your specs, and then invite the crew to build what's next. They talk up the teamwork. They think that this design could be a contender. And when somebody wonders what's the next step, AI helps you finish the rest. Bolts are tight, now your plan's refined. Run a smoother business when you're all aligned. Do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. Hey everybody, welcome to your 30-second laughing session brought to you by The Laughing Cow. Ready to laugh? In 3, 2, 1, and... Okay! Great job, everybody! Now unpeel a wedge of The Laughing Cow light spreadable cheese. A delicious snack with 2 grams of protein and 25 calories per wedge. Feels good to have a cow, huh? Aunque su misión era ser el precursor del Mesías, su relación con él no fue simplemente la de un anunciador con un rey, sino la de 2 hombres elegidos por Dios para cumplir propósitos interconectados. Desde antes de su nacimiento, Juan estaba destinado a preparar el camino para la obra de Cristo. Sin embargo, su encuentro con Jesús en el río Jordán marcó un momento crucial en la historia de la redención, pues no solo confirmó la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también selló el propósito final de Juan. Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Mesías mucho antes de que la multitud lo hiciera. Su ministerio no consistía en exaltarse a sí mismo, sino en dirigir a las personas hacia aquel que verdaderamente traería salvación. Cuando Jesús se acercó a él para ser bautizado, Juan experimentó un conflicto interno. En Mateo capítulo 3, versículo 14, se describe cómo Juan reaccionó con sorpresa y humildad, mas Juan se le oponía, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Esta reacción demuestra que Juan tenía una comprensión clara de su posición en comparación con la de Jesús. Él sabía que su ministerio era preparar el camino, pero ahora se encontraba frente a aquel que traería el cumplimiento de todo lo que él había predicado. Su respuesta refleja su humildad y reverencia, pues entendía que Jesús no necesitaba ser bautizado para el arrepentimiento, ya que él no tenía pecado. Sin embargo, Jesús insistió en ser bautizado, y en Mateo capítulo 3, versículo 15, le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Con estas palabras, Jesús reveló que su bautismo no era un acto de arrepentimiento, sino un acto de obediencia y una señal de identificación con la humanidad. A través de este bautismo, Jesús mostró que, aunque él no tenía pecado, estaba dispuesto a asumir el lugar de los pecadores y cumplir completamente la voluntad de Dios. Este acto también marcó el inicio de su ministerio público, y Juan tuvo el privilegio de ser el instrumento elegido para llevarlo a cabo. El bautismo de Jesús fue un evento sobrenatural que trascendió lo que cualquiera podía haber esperado. En el momento en que Jesús salió del agua, sucedió algo que confirmó su identidad de manera innegable. En Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17, se describe lo que ocurrió inmediatamente después del bautismo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este momento fue una de las manifestaciones más claras de la Trinidad en la Biblia. El Padre habló desde el cielo, confirmando a Jesús como su Hijo amado. El Hijo estaba en la tierra, cumpliendo la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, simbolizando la unción divina para su ministerio. Para Juan, este fue el punto culminante de su misión. Aunque ya había reconocido a Jesús como el Mesías, ahora tenía la confirmación absoluta de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Este evento no solo impactó a Juan, sino que también sirvió como una señal para las multitudes que estaban presentes. Muchos que habían seguido a Juan ahora veían con sus propios ojos que Jesús era aquel de quien él había estado hablando. Su testimonio se fortaleció aún más después de este evento, y cuando sus discípulos le preguntaron acerca de Jesús, él respondió con una declaración que reflejaba su completa entrega a la voluntad de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 30, Juan dijo: Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Estas palabras resumen la esencia del ministerio de Juan el Bautista. Su propósito nunca fue atraer seguidores para sí mismo, sino preparar a las personas para recibir a Jesús. Ahora que el Mesías había comenzado su ministerio, Juan entendía que su papel estaba llegando a su fin. En lugar de aferrarse a la fama o al reconocimiento, Juan aceptó con humildad su destino, sabiendo que su misión había sido cumplida. La relación entre Juan y Jesús nos enseña muchas lecciones importantes. Primero, nos muestra la humildad de Juan, quien, a pesar de ser una figura poderosa y respetada, reconoció que su papel era secundario en comparación con el de Cristo. En un mundo donde muchas personas buscan reconocimiento y poder, Juan nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en cumplir el propósito de Dios, incluso si eso significa alejarse de la luz pública. Segundo, el bautismo de Jesús y la reacción de Juan nos revelan la importancia de la obediencia a Dios. Aunque Juan no entendía completamente por qué Jesús debía ser bautizado, obedeció cuando Jesús le pidió que lo hiciera. De la misma manera, hay momentos en nuestra vida en los que Dios nos pide que hagamos cosas que quizás no comprendamos en su totalidad. Sin embargo, si obedecemos con fe, veremos el cumplimiento de su propósito. Tercero, el testimonio de Juan sobre Jesús nos recuerda que nuestra misión como creyentes es siempre apuntar hacia Cristo y no hacia nosotros mismos. Juan no intentó aferrarse a su influencia ni competir con Jesús. En cambio, dirigió a sus seguidores hacia el verdadero Salvador, enseñándonos que nuestro propósito es reflejar la gloria de Dios y no la nuestra. La relación de Juan con Jesús no terminó en el bautismo. Aun cuando su ministerio comenzó a disminuir y Jesús tomó el centro de la escena, Juan siguió testificando acerca de él. En Juan capítulo 1, versículo 29, cuando vio a Jesús acercarse, proclamó con firmeza: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Con estas palabras, Juan identificó a Jesús no solo como el Mesías, sino como el sacrificio perfecto que traería la salvación a la humanidad. Su ministerio había sido preparar los corazones para este momento, y ahora que el Mesías estaba en medio de ellos, su testimonio se volvía aún más poderoso. La relación entre Juan y Jesús fue más que una simple conexión ministerial, fue un reflejo de la soberanía de Dios en acción. Desde antes de su nacimiento, Juan había sido apartado para anunciar la llegada del Salvador, y cuando ese momento llegó, lo hizo con fidelidad y sin titubear. Su vida es un ejemplo de cómo Dios usa a las personas para cumplir su plan,
y como cada uno de nosotros tiene un papel dentro de su propósito divino. La vida de Juan el Bautista no solo estuvo marcada por su llamado a preparar el camino del Señor, sino también por su valentía inquebrantable para hablar la verdad, sin importar las consecuencias. En una época donde la hipocresía religiosa y la corrupción política dominaban, Juan se levantó como una voz profética que no temía confrontar la injusticia. Su ministerio fue un testimonio de audacia y fidelidad a Dios, una entrega absoluta a la verdad, incluso cuando esto significaba enfrentarse a los líderes religiosos y políticos más poderosos de su tiempo. Juan no era un hombre de palabras suaves ni de compromisos con la élite religiosa. Desde el inicio de su ministerio, habló con autoridad y sin temor a las repercusiones. Su mensaje directo y sin adorno se convirtió en una amenaza para aquellos que vivían en la hipocresía y la falsa piedad. En Mateo capítulo 3, versículo 7, cuando vio que muchos fariseos y saduceos venían a ser bautizados, les dijo sin titubear: generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Llamar a los fariseos y saduceos generación de víboras era una declaración extremadamente fuerte. En la cultura judía, las serpientes eran símbolo de engaño y maldad, y Juan estaba señalando que estos líderes religiosos, en lugar de guiar al pueblo en la justicia, estaban llenos de hipocresía y corrupción. Esta confrontación fue un desafío abierto contra los líderes espirituales de la nación, aquellos que se consideraban los más justos, pero que en realidad estaban lejos de Dios. El hecho de que Juan no tuviera miedo de enfrentarse a ellos muestra su valentía. En una sociedad donde la religión estaba entrelazada con el poder, desafiar a los líderes espirituales significaba ponerse en el punto de mira de la persecución. Sin embargo, Juan no se retractó ni suavizó su mensaje. No tenía miedo de perder influencia ni de ser rechazado. Su única preocupación era cumplir la misión que Dios le había encomendado. Pero su valentía no se limitó a la confrontación con los fariseos y saduceos. Juan también tuvo el coraje de hablar en contra de la corrupción en los niveles más altos del poder político. En su tiempo, Herodes Antipas, el gobernante de Galilea y Perea, estaba involucrado en una relación adúltera con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. Esto no solo era una ofensa moral, sino también una violación de la ley de Dios. Mientras muchos guardaban silencio por temor a represalias, Juan se atrevió a denunciarlo públicamente. En Marcos capítulo 6, versículo 18, se nos dice: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estas palabras sellaron el destino de Juan. Aunque Herodes lo respetaba en cierto sentido y reconocía que Juan era un hombre de Dios, la presión de Herodías y su deseo de mantener su autoridad lo llevaron a encarcelar al profeta. Sin embargo, aún estando en prisión, Juan no se retractó. Su convicción era firme y su mensaje no cambió aunque ahora se encontraba encadenado. El coraje de Juan también se manifestaba en la forma en que vivía su fe. No solo predicaba con valentía, sino que su vida misma era un testimonio de su compromiso con Dios. No vivía en palacios ni vestía ropas elegantes, su vida en el desierto, su vestimenta de piel de camello y su dieta sencilla reflejaban su completa entrega a su misión. No estaba atado a los lujos ni al reconocimiento de los hombres, lo que le daba una libertad extraordinaria para hablar sin miedo ni compromisos. Mientras que muchos en su tiempo buscaban el favor de los poderosos, Juan solo buscaba la aprobación de Dios. Su fuerza no provenía de su posición, sino de su relación con Dios y su certeza de que estaba cumpliendo su propósito.
En Lucas capítulo 7, versículo 28, Jesús mismo dio testimonio de la grandeza de Juan cuando dijo: Os digo que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Estas palabras de Jesús no fueron una simple alabanza, sino un reconocimiento de la fidelidad y valentía de Juan. Su vida fue un ejemplo de lo que significa ser un verdadero profeta, hablar la verdad sin importar las consecuencias, llamar al arrepentimiento sin temor a la oposición y permanecer firme incluso cuando su propia vida estaba en riesgo. Juan el Bautista nos deja una lección invaluable sobre la verdadera valentía. Su fuerza no radicaba en el poder humano ni en la influencia política, sino en su compromiso con la verdad. Él entendía que su vida no le pertenecía, sino que estaba en las manos de Dios, y por ello, no tenía miedo de perderla. A diferencia de muchos que buscan la aprobación de los demás, Juan solo se preocupaba por ser fiel al llamado de Dios. No se dejó seducir por el reconocimiento ni por las comodidades, su único deseo era cumplir la misión que le había sido encomendada. Y cuando llegó el momento de enfrentar la persecución, no retrocedió, sino que permaneció firme hasta el final. El legado de Juan el Bautista sigue vigente hoy. En un mundo donde muchas veces la verdad es comprometida por conveniencia o por miedo a las consecuencias, su ejemplo nos desafía a vivir con valentía y a ser fieles a Dios sin importar el costo. Su vida nos recuerda que la verdadera fortaleza no se encuentra en la posición ni en la riqueza, sino en la disposición de hablar la verdad, vivir con integridad y poner a Dios por encima de todo. El ministerio de Juan el Bautista no solo estuvo marcado por su valentía y compromiso con la verdad, sino también por su trágico y prematuro final. Su muerte no fue un accidente ni un hecho fortuito, sino la consecuencia directa de su valentía al enfrentarse a la corrupción y la injusticia. A pesar de haber sido un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo y con una misión clara, su destino en la tierra fue sellado por la maldad de los poderosos a quienes desafió. Su ejecución se convirtió en una muestra del costo de hablar la verdad en un mundo dominado por el pecado y la injusticia. Juan fue encarcelado por orden de Herodes Antipas, el gobernante de Galilea y Perea. Su arresto no fue debido a un crimen, sino a la denuncia que hizo en contra del adulterio de Herodes con Herodías, la esposa de su hermano Felipe. En Mateo capítulo 14, versículo 4, se nos dice que Juan le había dicho a Herodes: «No te es lícito tenerla». Estas palabras condenaban abiertamente la relación inmoral entre Herodes y Herodías. En la sociedad judía, esta unión era considerada una transgresión a la ley de Dios, pues Herodías no solo había abandonado a su esposo para estar con Herodes, sino que esta unión también violaba las normas establecidas en la Torá. Juan, como profeta, no podía quedarse callado ante tal injusticia, aunque esto significara desafiar a uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Herodes, aunque enfurecido por la denuncia, no ejecutó de inmediato a Juan. De hecho, tenía un cierto respeto por él, pues reconocía que era un hombre justo y santo. En Marcos capítulo 6, versículo 20, se nos dice: «Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y lo guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana». Esto nos muestra que, en algún nivel, Herodes reconocía la autoridad espiritual de Juan y sentía cierta fascinación por su mensaje. Sin embargo, la influencia de Herodías era aún más fuerte. Ella odiaba a Juan por haber expuesto su pecado y deseaba su muerte. Pero mientras Herodes lo protegiera, no podía hacerle daño. El punto de quiebre llegó en una celebración en honor a Herodes.
Durante una lujosa fiesta llena de vino y excesos, Salomé, la hija de Herodías, bailó para Herodes y sus invitados. Su danza impresionó tanto al rey que, en un arrebato de emoción y arrogancia, le prometió concederle cualquier cosa que pidiera, incluso hasta la mitad de su reino. En Mateo capítulo 14, versículos del 7 al 8, se nos dice, y prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esta petición dejó a Herodes en una situación difícil. Aunque tenía cierto respeto por Juan, también había hecho un juramento delante de sus invitados. Retractarse lo haría ver débil e indeciso ante sus seguidores. Además, Herodías había aprovechado la oportunidad para asegurarse de que Juan fuera eliminado de una vez por todas. La presión social y su propio orgullo llevaron a Herodes a tomar la peor decisión de su vida. En Mateo capítulo 14, versículo 9, se nos dice, entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento, y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. La tristeza de Herodes no fue suficiente para impedir el asesinato de un hombre inocente. Cedió ante la manipulación de Herodías y la presión de sus invitados, mostrando que su miedo a perder su imagen y posición era más grande que su respeto por la verdad y la justicia. Poco después, un soldado fue enviado a la prisión donde Juan estaba encarcelado, y allí, en la oscuridad de su celda, fue decapitado. Su cabeza fue llevada en una bandeja y entregada a Salomé, quien la presentó a su madre. Así terminó la vida terrenal de Juan el Bautista, un hombre que vivió con valentía, proclamó la verdad sin miedo y murió a manos de los corruptos que no soportaron su mensaje. Cuando los discípulos de Juan escucharon lo que había sucedido, recogieron su cuerpo y lo enterraron con respeto. Luego, fueron a contarle a Jesús la noticia. En Mateo capítulo 14, versículo 12, se nos dice, entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. La reacción de Jesús ante la muerte de Juan fue de profundo dolor. Juan no solo era su precursor, sino también su pariente y amigo. Su martirio fue un recordatorio de la dureza del mundo en el que Jesús predicaba, un mundo donde aquellos que proclamaban la verdad eran perseguidos y asesinados. La muerte de Juan el Bautista es una de las más trágicas de la Biblia, pero también es una de las más significativas. Su asesinato no fue en vano, sino que marcó el costo de ser un verdadero siervo de Dios. Su vida y su ministerio nos enseñan que seguir a Dios muchas veces nos llevará por caminos difíciles, donde enfrentaremos oposición, rechazo e incluso peligro. Juan nos demuestra que la verdad debe proclamarse sin importar las consecuencias. No temió enfrentar a los líderes religiosos ni a los gobernantes corruptos, porque su fidelidad estaba con Dios y no con los hombres. Su valentía nos desafía a no ceder ante la presión del mundo ni a comprometernos con el pecado, sino a vivir en obediencia a la voluntad de Dios. El martirio de Juan el Bautista es un testimonio de que en este mundo los justos pueden sufrir, pero su recompensa no está aquí, sino en el reino de Dios. Su legado sigue vivo, recordándonos que nuestra fe debe ser firme, que la verdad debe ser proclamada y que, aunque el costo sea alto, la fidelidad a Dios es el mayor honor que un ser humano puede alcanzar. La vida de Juan el Bautista no solo fue impactante en su tiempo, sino que su legado espiritual sigue resonando a lo largo de la historia cristiana. Su ministerio marcó una transición crucial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sirviendo como el último profeta de la era mosaica y el primero en anunciar la llegada de Cristo.
Su testimonio de valentía, humildad y compromiso con la verdad dejó una huella imborrable en la fe cristiana y continúa inspirando a creyentes en todo el mundo. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Instagram teen accounts have automatic protections for what teens see and who can contact them, plus time management tools. And Instagram will continue adding built-in safety features to help create age-appropriate experiences. Learn more about teen accounts and Instagram's ongoing work to protect teens online at instagram.com/teenaccounts. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Desde antes de su nacimiento, Juan ya había sido apartado por Dios para cumplir una misión única: preparar el camino del Mesías. Su papel como precursor de Jesús no fue un rol menor, sino un eslabón fundamental en la obra redentora de Dios. En Lucas capítulo 1, versículos del 76 al 77, su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó acerca de él: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Este pasaje revela la magnitud de su llamado. Juan no solo predicó un mensaje de arrepentimiento, sino que ayudó a preparar espiritualmente a la nación de Israel para recibir al Salvador. Su legado no se limitó a su generación, sino que estableció un modelo de cómo debe vivirse una vida comprometida con la verdad de Dios. Uno de los aspectos más significativos del legado de Juan el Bautista es que fue el precursor del Mesías. En la tradición judía, se esperaba la llegada de un mensajero que prepararía el camino para el ungido de Dios. Esta profecía fue claramente enunciada en Isaías capítulo 40, versículo 3, voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Cuando Juan comenzó su ministerio, él mismo se identificó con esta profecía, declarando en Juan capítulo 1, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Este rol de precursor lo convirtió en el puente entre el Antiguo Testamento, que apuntaba a la venida del Mesías, y el Nuevo Testamento, donde Cristo finalmente se reveló al mundo. La predicación de Juan abrió los corazones de muchos, preparándolos para recibir el mensaje de salvación que Jesús traería. Otro aspecto importante del legado de Juan el Bautista fue su influencia en el bautismo cristiano. Aunque el bautismo ya existía en algunas prácticas judías de purificación, Juan lo transformó en un símbolo de arrepentimiento y renovación espiritual. Su bautismo en el río Jordán representaba la necesidad de limpiar el corazón y prepararse para el reino de Dios. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, este acto no solo confirmó la autoridad del ministerio de Juan, sino que también estableció el bautismo como un elemento central en la fe cristiana. Más tarde, Jesús instruiría a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
señalando la continuidad del acto de purificación espiritual que Juan había iniciado. El mensaje de arrepentimiento y transformación que Juan predicó sigue siendo fundamental en la fe cristiana. Su llamado a dar frutos dignos de arrepentimiento en Mateo capítulo 3, versículo 8 sigue siendo una advertencia relevante para los creyentes de hoy. Juan dejó claro que la relación con Dios no se trata solo de rituales religiosos, sino de un cambio genuino de vida. Su énfasis en el arrepentimiento nos recuerda que la fe no es solo una declaración verbal, sino una conversión real del corazón. Juan también dejó un ejemplo de humildad y entrega total a Dios. A pesar de que tenía una gran influencia y seguidores, nunca buscó su propia gloria. En Juan capítulo 3, versículo 30, cuando sus discípulos le expresaron preocupación porque la gente comenzaba a seguir a Jesús en lugar de a él, Juan respondió con una de las declaraciones más humildes y profundas de la Escritura: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Estas palabras encapsulan la actitud de un verdadero siervo de Dios. Juan entendía que su papel no era atraer seguidores para sí mismo, sino dirigirlos a Cristo. En un mundo donde muchos buscan reconocimiento y poder, su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en rendir nuestra vida completamente a la voluntad de Dios. Otro elemento importante del legado de Juan fue su valentía para hablar la verdad sin temor a las consecuencias. Su firmeza al denunciar el pecado, incluso en los niveles más altos del poder, le costó la vida. No se dejó intimidar por Herodes ni por los fariseos, sino que proclamó la verdad con una convicción inquebrantable. Este ejemplo sigue siendo un llamado para los cristianos de todas las épocas a no comprometer la verdad del Evangelio por temor a la persecución o al rechazo. La vida y el ministerio de Juan el Bautista fueron esenciales para la obra de Dios en la tierra. No solo preparó el camino para Cristo, sino que estableció principios fundamentales que aún hoy guían la vida de los creyentes. Su llamado al arrepentimiento, su ejemplo de humildad y su valentía para proclamar la verdad siguen inspirando a aquellos que desean vivir una vida entregada a Dios. Juan nos recuerda que cada creyente tiene un papel en el plan divino, aunque no siempre sea reconocido por los hombres. Su vida fue corta, pero su impacto fue eterno. No buscó el reconocimiento ni los aplausos, sino que cumplió con fidelidad la misión que Dios le había dado. Y aunque su ministerio terminó en un martirio, su legado sigue vivo en cada persona que decide seguir a Cristo con integridad y valentía. Desde el inicio de su ministerio, Juan el Bautista dejó claro que su misión no era centrarse en sí mismo, sino preparar el camino para alguien mucho más grande que él. Sus palabras no solo llamaban al arrepentimiento, sino que también anunciaban la inminente llegada del Mesías, quien traería un cambio radical en la relación entre Dios y la humanidad. A lo largo de su predicación, Juan proclamó varias verdades fundamentales sobre Jesús, estableciendo la base para el entendimiento de su identidad y propósito. Uno de los momentos más impactantes del ministerio de Juan ocurrió cuando, al ver a Jesús acercarse, lo identificó públicamente como el Salvador. En Juan capítulo 1, versículo 29, proclamó con autoridad: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Esta declaración no solo reveló que Juan reconocía a Jesús como el Mesías, sino que también introdujo una verdad central del Evangelio: Jesús no vino simplemente como un maestro o profeta, sino como el sacrificio perfecto para la redención de la humanidad. En la tradición judía, el cordero era un símbolo de expiación usado en los sacrificios del templo para cubrir los pecados del pueblo. Sin embargo, Juan no habló de un cordero común,
sino del Cordero de Dios, aquel que no solo cubriría los pecados, sino que los quitaría completamente. Al hacer esta declaración, Juan estaba apuntando directamente al propósito final de la vida de Jesús, su muerte en la cruz. Aunque en ese momento muchos no comprendieron el significado completo de sus palabras, esta profecía marcó la esencia de la misión de Cristo. No sería un rey terrenal que vendría a establecer un reino político, sino el sacrificio supremo que traería la salvación a toda la humanidad. Pero Juan no solo profetizó la identidad de Jesús como el Cordero de Dios, sino también su obra a través del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, versículo 11, declaró: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Aquí, Juan hizo una distinción clara entre su bautismo y el de Jesús. El bautismo de Juan era un símbolo externo de arrepentimiento, un acto que señalaba la decisión de cambiar de vida. Sin embargo, el bautismo que Jesús traería sería mucho más profundo y transformador, ya que involucraría el poder del Espíritu Santo. Cuando Juan habló de que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, estaba anunciando un derramamiento espiritual que cambiaría la historia. Esta profecía se cumplió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos con lenguas de fuego y les dio poder para testificar y llevar el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Este evento marcó el inicio de la Iglesia y demostró que la profecía de Juan no solo era cierta, sino que tenía implicaciones eternas. El fuego del que hablaba Juan no solo representaba el poder del Espíritu Santo, sino también el juicio y la purificación. En Mateo capítulo 3, versículo 12, continuó su declaración con una advertencia solemne: «Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Con estas palabras, Juan profetizó que Jesús no solo vendría como Salvador, sino también como juez. Aquellos que creyeran en él y fueran transformados por su espíritu serían como el trigo recogido en el granero, pero aquellos que rechazaran su mensaje serían como la paja quemada en el fuego eterno. Este mensaje enfatizaba que la venida de Jesús traería una división entre los que aceptarían el reino de Dios y los que lo rechazarían. Otro aspecto crucial de la profecía de Juan sobre Jesús fue la confirmación de su divinidad. En Juan capítulo 1, versículo 34, después de haber bautizado a Jesús y haber presenciado la manifestación del Espíritu Santo descendiendo sobre él, Juan declaró con certeza: «Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». Esta declaración fue una revelación absoluta de la identidad de Jesús. No era solo un maestro sabio, ni un profeta más entre muchos, sino el mismo Hijo de Dios, aquel que había sido anunciado desde los tiempos antiguos. Para Juan, esta no era una simple suposición, sino un testimonio basado en lo que había visto con sus propios ojos. La relación de Juan con Jesús no fue una de rivalidad, sino de reconocimiento y entrega total a la misión del Mesías. Su mayor deseo era que la gente dejara de mirarlo a él y pusiera su atención en Cristo. En Juan capítulo 3, versículo 30, expresó con humildad: «Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe». Esta actitud de Juan nos enseña una lección profunda sobre el propósito de la vida cristiana. El centro de nuestra fe no somos nosotros, sino Jesús. Juan entendía que su papel era preparar el camino, y una vez que Jesús comenzó su ministerio, era hora de que él disminuyera para que la gloria de Cristo brillara plenamente.
El mensaje profético de Juan el Bautista no fue solo para su tiempo, sino que sigue teniendo gran relevancia hoy. Su testimonio nos recuerda que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a bautizar con el Espíritu Santo y que un día regresará como juez. Su ejemplo de humildad y servicio nos desafía a vivir de manera que exaltemos a Cristo en todo lo que hacemos. A través de sus palabras, Juan estableció verdades fundamentales sobre Jesús que forman la base de la fe cristiana. No solo anunció su identidad como el Salvador, sino que también reveló el poder transformador de su obra y la necesidad de un arrepentimiento genuino. Su mensaje sigue resonando, llamándonos a preparar nuestros corazones para la segunda venida de Cristo con la misma urgencia con la que Él preparó a su generación para la primera. La vida de Juan el Bautista fue una de las más impactantes de toda la historia bíblica. Desde su nacimiento milagroso hasta su trágico martirio, su existencia estuvo marcada por un propósito divino: preparar el camino del Mesías. No fue un hombre común, su mensaje sacudió a una nación entera, llamando a las personas al arrepentimiento y anunciando la llegada de aquel que traería la salvación definitiva. A lo largo de su ministerio, Juan nos dejó un legado de valentía, humildad y entrega absoluta a la voluntad de Dios. No buscó gloria para sí mismo, sino que constantemente dirigió a las personas hacia Jesús, reconociendo que su misión era temporal y que debía menguar para que Cristo creciera. Su bautismo simbolizó la preparación del corazón humano para recibir la gracia de Dios, y su testimonio proclamó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la vida de Juan también nos recuerda que seguir a Dios con fidelidad tiene un costo. Su valentía al confrontar el pecado de los líderes religiosos y políticos lo llevó a ser encarcelado y, finalmente, ejecutado. Sin embargo, su muerte no significó el fin de su misión, más bien, selló su testimonio con sangre, demostrando que los verdaderos siervos de Dios están dispuestos a entregar su vida por la verdad. El mensaje de Juan sigue vigente hoy. Su llamado al arrepentimiento nos recuerda que no basta con la religión o la tradición, Dios busca corazones transformados. Su testimonio sobre Jesús nos desafía a reconocerlo como el Salvador y a rendirnos completamente a Él. Su humildad nos enseña que nuestra vida no se trata de buscar nuestra propia grandeza, sino de exaltar a Cristo. Juan el Bautista fue más que un profeta. Fue la voz que preparó al mundo para la mayor revelación de la historia, la llegada de Jesús, el Hijo de Dios. Y aunque su vida fue corta, su impacto es eterno. Su historia nos desafía a vivir con la misma pasión, valentía y entrega, proclamando con nuestras vidas lo mismo que Él proclamó con su voz: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y solo en Él hay salvación.